para mostrar que la cosa va en serio y que nosotros somos testigos de que lo que digas aquí en Ticamonita, en Albacete, en Gran Canaria o donde sea, llega a Roma y es tenido en cuenta. A pesar del fiasco de la Conferencia Episcopal Española, en Roma le han dicho a los obispos españoles: a esta gente hay que tenerlos en cuenta, porque son cristianos y católicos igual que nosotros, y tienen derecho a hablar, a participar, igual que nosotros. Y les habrán tirado de las orejas de una u otra manera para decir: esto tiene que cambiar. Es decir, que en este proceso de ir y venir se están viendo muchas cosas. Se está viendo, por ejemplo, que si una puerta se te cierra, la otra se te abre, y que esto va adelante. Es decir, el sínodo va en serio. Las reformas del Papa Francisco para buscar una iglesia más sinodal siguen caminando, ¿no? Bueno, y la prueba es este documento que nos dice: ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es una solución muy bonita. Fíjense cómo plantea, bueno, el documento es muy interesante, ya digo, no voy a entrar en él, pero es muy bonito ver cómo dice: esto lo aporta la Conferencia Episcopal de Mali, esto lo aporta la Conferencia Episcopal de España, esto viene de Australia, esto viene del Camerún, esto viene de Chile, lo otro viene de Japón, y entonces estás viendo el reflejo de lo que ha ido sucediendo está en la fase diocesana en todas las partes del mundo, ¿no? Y cuando es una autocrítica, fíjense una cosa muy curiosa: así como el documento episcopal español de la Conferencia Episcopal no tenía ni una sola crítica a los obispos, en este documento se hacen críticas a los obispos también, ¿no? Porque los obispos algunas veces también se equivocan y les llaman la atención a los obispos en este documento. Y también a los sacerdotes y a los laicos y a todos. Es decir, ahí se reparte para todos, porque todos tenemos algo que recibir. Bueno, pues, fíjense, una de las cosas, en 3 momentos del documento. Yo el documento no solo lo he leído una noche, sino que lo he trabajado. Lo tengo en los 5 idiomas en que ha salido: en inglés, en francés, en portugués, en italiano y en español. Porque algunas veces, ya lo veremos luego, hay algunas palabras que he querido confrontar cómo se dice, cómo lo aportan en otros países, en otras culturas, porque veremos que es importante. Bueno, pues en 3 partes del documento se dice esto: dice: al planificar el desarrollo de la Asamblea Continental específica, se está hablando de que estamos entrando en una nueva fase, la continental. Pero fíjense, a lo mejor ustedes, algunos pensarán: ¿y este hombre de qué está hablando? De otra cosa diferente. No, estoy diciendo, el sínodo sigue y nosotros tenemos una tarea aquí, nosotros. Esperen un momentito y se lo explico ahora. Pero bueno, dice: al planificar el desarrollo de cada asamblea continental, puede ser útil reflexionar sobre cómo utilizar el método ya difundido y ampliamente apreciado, le llaman de la conversación espiritual, y hace referencia al Vademecum que se presentó en octubre del año pasado, que puede facilitar la participación de todos y todas en el discernimiento. En particular, hay que destacar las 3 fases de este método: la toma de la palabra por parte de cada participante; segundo, la resonancia de la escucha de los demás; y tercero, y el discernimiento de los frutos por parte del grupo. Es decir, es un método que se ha propuesto y que se está practicando y que aconsejan, y yo entre paréntesis digo, nosotros lo practicamos en nuestro grupo. Es decir, que hable cada persona, que diga su opinión, que los demás reaccionen y que entre todos se haga un discernimiento. Ese método es el que se ha practicado y se está practicando en la iglesia en todo el mundo. Yo lo esquematizo un poco así para que vean las 3 fases. Primero, escucha, es decir, la toma de palabra por parte de cada participante. Todos y cada una de las personas que participan tienen algo que decir. Segundo, el diálogo,
Es decir, cómo cada uno responde, reacciona ante lo que ha escuchado. Y tercero, entre todos y todas se hace un discernimiento para ver por dónde hay que tirar, a la vista de las opiniones de todos. Ese es un método tan sencillo y ese es el que se está siguiendo, ¿no? Ese es el que se está siguiendo. Dice Mario Grech, el secretario general del Sínodo, que hay que entrar en esta página como quien entra en tierra sagrada. O sea, hay que leer este documento en plan de meditación, con la actitud del discípulo, porque vamos a escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en todo el mundo. Sí, ese es el talante de este documento, ¿no? Y ahora viene el reto. El reto es que este documento tenemos que leerlo y trabajarlo entre noviembre y diciembre. Y estamos al 5 de diciembre. De noviembre, perdón. No, o sea, de noviembre. Pero tenemos 2 meses para trabajar. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no dan tan poco tiempo? ¿Y por qué nos cogen desprevenidos? No, desprevenidos no. Esta fase está anunciada desde el 28 de agosto. Se hizo una rueda de prensa donde explicaron para que todas las iglesias locales lo supieran. Y el documento salió el 27, el jueves pasado. Y a mí el dolor y la pena que me da es que a lo mejor pase noviembre, pase diciembre y el documento no se lea y no se trabaje en las iglesias locales, que hay que trabajarlo. ¿Y por qué entre noviembre y diciembre? Porque, a ver si lo digo, aparece ahí. Bueno, no, ya ahí nos metemos en nuestra vida que estamos trabajando. ¿Por qué? Voy a volver otra vez. Pásame, por favor, Javier, técnico. Pásame el documento, porque voy a explicar un poquito por qué. Porque claro, yo no sé, a lo mejor si me están siguiendo ustedes o están diciendo algunos, ¿y este hombre de qué está hablando? O sea, ¿de qué nos está? Voy a situarme. Miren, por ejemplo, lo que pretende el sínodo. Habla del proceso de restitución. Yo esa palabra la busqué en todos los idiomas y curiosamente no, yo creo que en español no expresa lo que quiere decir. Quiere decir proceso de retorno, proceso de vuelta de los documentos y de los planteamientos. Restitución parece que es que cuando tú le has robado algo a alguien, tienes que restituirle, ¿no? Pero curiosamente en inglés, en francés, en italiano, en todo utilizan la palabra esa, la misma restitución. Pero lo que quiere decir es, el objetivo de este documento es devolver a todas las iglesias locales lo que han dicho las iglesias de todo el mundo. Es decir, practicar el método. Ustedes aquí en Canarias hicieron esto, vale, lo mandaron a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal española reunió todo lo que vino de las 70 diócesis españolas y de los 35 movimientos que aportamos algo, y con todo eso mandó a Roma. Y ahora Roma nos dice, mira, todo esto es lo que ha salido. Se lo devuelvo a ustedes, ¿para qué? Para que ustedes reaccionen ante eso y sepan lo que dijeron en Australia, lo que dijeron en Perú y lo que dijeron en Japón, y ustedes reaccionen. Pero claro, ¿cómo vamos a reaccionar si no nos enteramos? El reto es que nosotros tenemos que entrar en ese documento. Y no lo digo yo, lo dice el documento. Bueno, entonces miren, la fase que hemos vivido, recuerdan, la fase primera, lo tienen ahí, ¿no? Eso está en el documento, ¿no? Del 9 y 10 de octubre del 21, aquí empezó el 17 de octubre, se consultó a todas las diócesis, tenían hasta el 15 de agosto las conferencias episcopales en contestaron, y se elaboró este documento. Este documento era la fecha límite y se elaboró, y ahora, de enero a marzo del 23, hay 7 asambleas continentales, 7 partes del mundo que tienen que mandar también su reacción, pero previamente, hasta enero,
o sea, desde noviembre y diciembre, es lo que nos queda, nuestras diócesis tienen que hacer una aportación para que nuestra Conferencia Episcopal Española lo aporte a Europa, y en marzo del 23 el continente europeo haga una aportación para que venga lo que se llama la fase tercera, que la tienen ahí. Fíjense, del 31 de marzo del 23, fecha límite para la presentación de los 7 documentos finales de las asambleas continentales. En junio se tiene que salir lo que se llama el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo, que sería el segundo documento de trabajo, para que haya una primera sesión del sínodo del 4 al 29 de octubre del 23, es la primera sesión. Eso, como ven las flechas ahí, vuelve otra vez a la diócesis para que nosotros reaccionemos ante lo que diga el sínodo, la primera fase, y hagamos aportaciones que lleguen otra vez para que haya la segunda sesión del sínodo en octubre del 24. Y después fíjense lo que se pone ahí, el 25. Vuelve otra vez esos documentos a la diócesis para que nosotros los tengamos en cuenta. No sé si me explico. Es un proceso que llaman de restitución de ida y vuelta. De la iglesia universal a la iglesia local, de la iglesia local a la iglesia universal. ¿Sí, Fernando? Como una retroalimentación. Claro, es el feedback. Lo que llamamos feedback es, pero dicho en canario es volver otra vez, o sea, retomar un proceso de ida y vuelta. ¿Ves? Lo es la flecha, ¿no? El pueblo de Dios que está en la iglesia universal y entra en diálogo con las iglesias locales lo vuelven a mandar otra vez a la iglesia universal, y en ese diálogo que no se acaba, porque hay gente todavía que dice, no, y el cine ya se acabó, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? Que va. Hicimos una primera fase, pero en las demás fases tenemos que implicarnos, porque si no, no hemos entendido el proceso. Bueno, todo esto que estoy diciendo yo, lo dice el documento. Y entonces plantea, miren lo que plantea, en la parte cuarta, que es la que nos interesa, y ahí es donde viene el reto para nosotros. Próximos pasos. Mirar al futuro del proceso sinodal requiere considerar dos horizontes temporales muy diferentes. El primero es el horizonte a largo plazo, en el que la sinodalidad toma la forma de una perenne llamada a la conversión personal y a la reforma de la iglesia. O sea, no habla solo de conversión personal, sino al cambio de las estructuras de la iglesia. Por tanto, conversión personal y reforma de la iglesia. Ese es el horizonte a largo plazo. Y la segunda, claramente al servicio de la primera, es la que centra nuestra atención en los encuentros de la etapa continental que estamos viviendo. Ya estamos en la segunda etapa, en la continental. En fin, habla de la conversión, de cómo debe ser todo, un camino de conversión y reforma, y explica todo eso. Y después mira lo que dice, al mismo tiempo, caminar juntos como pueblo de Dios requiere que reconozcamos la necesidad de una conversión continua, individual y comunitaria. En el plano institucional y pastoral, esta conversión se traduce en una reforma igualmente permanente de la Iglesia, de sus estructuras y de su estilo, siguiendo las huellas del impulso al ayornamiento continuo, legado precioso que nos ha dejado el Concilio Vaticano II, al que estamos llamados a mirar mientras celebramos su 60 aniversario. Hay una llamada, es decir, tenemos que seguir aplicando el concilio 60 años después. Ese es el espíritu. Y después dice lo que hay que hacer, y ahora habla de la metodología, ¿no? ¿Qué es el ayornamiento? ¿Perdón? ¿Qué es el ayornamiento? Ayornamiento significa actualización, ponerse al día. Ayornar es actualizar, es una palabra italiana.
El ayornamiento. Mire lo que dice el 105 para que vean que esto que estoy planteando es simplemente estoy tratando de traducir o de compartir con ustedes el contenido del documento. Dice, el documento para la etapa continental, el DEC, que recoge y restituye, ¿ves? Restituye, la restitución, devuelve, que recoge y devuelve a las iglesias locales lo que el pueblo de Dios de todo el mundo dijo en el primer año del sínodo, tiene la finalidad, este documento, de guiarnos y de permitirnos profundizar en nuestro discernimiento, teniendo en cuenta la pregunta básica que anima todo el proceso. ¿Cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde el local al universal, ese caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como iglesia sinodal? Ese es el planteamiento. Entonces, hay tres preguntas que plantea, que las tres preguntas me las voy a saltar porque ya entrar en poco detalle. Es decir, ¿qué es lo que nos llama la atención del documento? ¿Qué cuestiones quedan pendientes? ¿Y qué llamadas a la acción hay? Son las tres preguntas del número 106. Pero yo quiero seguir a continuación. Cada asamblea continental está llamada a llevar a cabo un proceso de discernimiento sobre este documento que sea adecuado al propio contexto local y redactar un documento final que dé cuenta del mismo. Los documentos finales de las 7 asambleas servirán de base para la redacción del Instrumentum Laboris en junio del 23, es lo que dije antes, ¿no? Pero ahora, fíjense lo que dice también. La gran mayoría de las conferencias episcopales consultadas por la Secretaría General del Sínodo desea que los representantes de todo el pueblo de Dios participen en la etapa continental. Por eso se pide que todas las asambleas sean eclesiales y no solo episcopales, asegurando que su composición represente de manera adecuada a la variedad del pueblo de Dios. Obispos, presbíteros, diáconos, consagradas y consagrados, laicos y laicos. Es decir, que no solo se reúnan los obispos a nivel europeo, sino que sean asambleas eclesiales continentales. Es la propuesta. Bueno, aquí es donde entramos nosotros. El proceso que va desde la publicación de este documento hasta la redacción del Instrumentum Laboris, que es en junio del año que viene, estará conformado por los siguientes pasos. Atención, si alguien está un poco dormido, que se despierte, porque ahora llega el momento clave. Ahora venimos nosotros. Dice, el TEC se enviará a todos los obispos diocesanos. Cada uno de ellos, junto con el equipo sinodal diocesano que coordinó la primera fase, organizará un proceso eclesial de discernimiento sobre este documento, a partir de las tres preguntas indicadas en el número 106, que acabo de hacer referencia. Cada iglesia local tendrá así la oportunidad de escuchar las voces de las demás iglesias reunidas en este documento y de responder a ellas a partir de su propia experiencia. Ahí es donde entramos nosotros. Nuestro obispo recibe este documento para que con equipo sinodal, aquí tenemos a Pedro Armas que forma parte de ese equipo. Si estuviera el obispo aquí sería ideal, porque él le estaríamos diciendo, obispo, ponte las pilas, porque te está pidiendo de Roma, te está pidiendo que tú convoques un proceso sinodal que tiene que ser entre noviembre y diciembre, porque con la participación de su equipo sinodal, cada conferencia episcopal, la española por ejemplo, tiene la tarea de recoger y sintetizar las reflexiones sobre las tres cuestiones señaladas anteriormente que provengan de cada diócesis. La diócesis de Canarias tiene que hacer una aportación para que la conferencia episcopal en enero ya tenga la respuesta de nuestra diócesis y la lleve a Europa.
Cada conferencia episcopal lo hará de acuerdo a la forma que considere más adecuada y tal. Después, la reflexión y el discernimiento de cada conferencia episcopal serán luego compartidos en el seno de la Asamblea Continental según las modalidades establecidas por el Grupo de Trabajo Continental. Y después cada una utiliza el método este y tal, y cada Asamblea Continental redactará su propio documento final de aproximadamente 20 páginas, afrontando las 3 cuestiones señaladas anteriormente desde su propio contexto específico. Dice, los documentos finales serán presentados por cada grupo de trabajo continental a la Secretaría del Sínodo antes del 31 de marzo de 2023, o sea, dentro de 5 meses. Sobre la base de los documentos finales de la Asamblea, se redactará el Instrumentum Laboris para junio del 23. Estoy cansado, voy a tomar un poquito de agua. No sé, ¿ven ustedes que ahí hay un reto para nosotros? Liliana, ¿qué? Yo, entre tanto, ir para arriba, ir para abajo, para arriba, he perdido pues, cuando le llegue al obispo nuestro, por irnos acercando más a Dios, que ya le habrá llegado, la pregunta es todo esto, que le queda en toda la parte continental. Nosotros, a nivel más pequeñito de lo que estamos aquí, en nuestro movimiento, o en nuestro país, ¿qué podemos hacer? ¿En qué entramos ahí? Porque esa pregunta es la que da paso a la segunda parte de la charla. Claro, porque claro, ahora mismo la pregunta es, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Efectivamente, ¿qué tenemos o qué podemos hacer? No, pero yo todo esto lo he puesto para fundamentar que esto no lo digo yo. Esto está llegando a todas las iglesias locales desde la Secretaría del Sínodo. ¿Saben? O sea que este documento, vean la importancia que tiene. Y claro, nos puede coger fuera de juego. Pero entonces, lo que yo quiero que entender, y voy Liliana a contestar, pásame por favor al otro lado. Lo que yo voy a tratar de contestar a esa pregunta, claro. Mira. Precisamente yo iba a empezar, pero antes, nuestra diócesis está participando en el proceso. Y ahora la pregunta es, ¿y qué podemos hacer en este momento? Bueno, ahí efectivamente, vamos a aterrizar ahí. Vale. Yo la verdad que no he tenido en cuenta el tiempo. Igual me he pasado del tiempo. No, está bien. Iba a recordar que tenemos previsto que a las 11:30, que tenemos el pequeño cafecito. ¿Y por qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos ahora? Son las 19. Y 19, bueno, pues nada, en lo que queda yo planteo el tema, porque ahora ya vamos cuesta abajo contestando la pregunta de Liliana. Bueno, en medio de todo este batiburrillo, ¿qué pintamos nosotros? Esa es la gran pregunta. Bueno, se realizó ya la fase diocesana, el curso pasado, con la animación de una comisión sinodal. Se envió a la conferencia episcopal la síntesis final después de una asamblea que tuvo lugar el 23 de abril. Pues mira, la comisión sinodal diocesana la tienen ahí. A mí me hubiera gustado, evidentemente, que tuviera el obispo o el obispo auxiliar, pero bueno, está en este momento Pedro Armas, que forma parte de esta comisión. Y Pedro, yo creo que a ti te va a tocar ser el transmisor, porque alguna tarea te va a tocar a ti, ¿no? De lo que vamos a decir a continuación. Porque yo creo que de lo que se trata es que esta comisión ha animado la fase diocesana, pero como ven ustedes en el documento, lo que acabo de leer, tiene que seguir animando esta fase. O sea, ya no se acabó el trabajo. Vale. Mira, ahí tienen el documento final de la diócesis enviado a la Conferencia Episcopal Española, o sea, como consecuencia de esta asamblea del 23 de abril, en la cual participamos algunos de nosotros. Bueno, participó Olga, no sé si alguien más participó en la asamblea
del 23 de abril, ¿no? De los que estamos aquí. Pedro también, Pedro Armas, ¿alguien más? Bueno, el grupo de gente que participó en la asamblea, bueno, ese fue el documento que se envió a la conferencia episcopal, o sea que las frases, nuestra diócesis, y ahora vamos a concretar, ha emprendido un camino interesante en el que estamos embarcados, que es aprovechar las conclusiones de la fase diocesana del sínodo para elaborar un plan pastoral diocesano que oriente el trabajo pastoral en los próximos años. Esto es correcto, ¿verdad? Es así, ¿no? O sea, se está aprovechando el impulso del sínodo, aprovechando que hay un obispo nuevo, empezar una nueva etapa, y en fin, y ese es muy interesante y yo creo que en esto estamos embarcados todos, ¿no? Por otra parte, el proceso sinodal plantea que sin dejar de hacer lo anterior, que es necesario, se participe en esta segunda fase, la etapa continental, como acaba de decirnos el documento. Habrá que hacer un esfuerzo especial para hacer lo uno y lo otro, porque no podemos caer en el peligro de decir, ya el proceso sinodal está terminado, ya nosotros participamos el año pasado. No, el proceso sigue y se nos pide participar en esta segunda fase y en todas las demás fases que van a venir, en la tercera y en la cuarta, porque esto es un proceso. Si pensáramos así, es que no habríamos entendido nada. Si alguien piensa, sea laico, religioso, cura, obispo, que ya se acabó, está equivocado. Porque no ha terminado, el proceso sigue y se nos está pidiendo participar. Y ese es el reto. Los responsables de la diócesis tienen su papel en este asunto y a ellos toca hacer el trabajo que se les pide.